Hola, oyentes de Radio Sefarad. Volvemos a encontrarnos una semana más con Pablo Dreisig para hablar de libros de filosofía y pensamientos judíos aquí en esta sección suya llamada El Anaquel. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, querido Jorge? Sí, vamos a colocar hoy otro libro en nuestro anaquel infinito de nuestra biblioteca imaginaria de libros de pensamiento y filosofía judía. Y en este caso vamos a referirnos a un libro que reúne las ponencias, las intervenciones en un congreso en Francia. eh, yo diría el debate más importante filosófico del siglo XX, me atrevería a decir. Más importante porque fue un parteaguas, porque cada uno de los boxeadores filosóficos, cada uno de los contendientes, eh, representaron eh, dos campos del pensamiento, incluso mucho más de la filosofía, dos campos del pensamiento en general que de alguna manera iban a trágicamente tomar cuerpo en la Segunda Guerra Mundial, y me atrevería a decir que con muchas mediaciones, con mucho cuidado también, algunas de estas cuestiones están presentes también en la persecución, en la Shoah, pero también en la persecución a otros grupos, ¿no? A la extensión de cierta visión del mundo. Podríamos decir con mucho cuidado, bueno, ¿quiénes son los contendientes? ¿Quiénes fueron estos pugilistas del pensamiento? Por un lado, el filósofo Ernst Cassirer, los alemanes lo pronuncian Cassira, y el famoso Martin Heidegger. Bueno, ya tenemos un filósofo que es muy conocido, que es Martin Heidegger, y un filósofo menos conocido que fue Ernst Cassirer. Ernst Cassirer, filósofo judío, judeo-alemán, neocantiano, digamos que neocantiano en primera instancia, mucho más que neocantiano. Él mismo renegaba de esa etiqueta fácil de ubicarlo filosóficamente como neocantiano, pero para entendernos podríamos decir que de manera muy amplia, pero muy amplia, es un neocantiano, discípulo de Hermann Cohen, el neocantiano, este sí, de Marburgo, como si diría ahora Hermann Cohen, autopercibido neocantiano, es decir, herederos de esa tradición liberal en un sentido cultural y político, democrática y sobre todo cosmopolita. Y por el otro lado tenemos a Martin Heidegger, que representaba la emergencia, el nacimiento temprano, los brotes verdes de un pensamiento que se proponía a sí mismo de algún modo impugnar, refutar al pensamiento cosmopolita, liberal, democrático, muchas veces con una deuda hacia la filosofía kantiana. Y esta filosofía representada por Heidegger era una filosofía mucho más ligada a el particularismo, em, eh, las ideas nacionales, la idea de que el pensamiento siempre es un pensamiento situado, que el pensamiento es solidario del ser, de la existencia, este, que reniega de la cultura, porque la cultura siempre es un desvío para olvidarse los pensamientos existenciales más
relevantes. De modo que esta discusión entre Ernst Cassirer, que representaba toda esta tradición liberal cosmopolita europea, y Heidegger, el joven Heidegger, Heidegger más joven, hablando de situada, tiene lugar como una discusión, como se hacían sobre todo en el medioevo las discusiones entre dos pensadores con, no sé si en España también está la palabra hinchada, si se utiliza también ese término, pero digamos, cada uno de los dos traía sus propios acólitos, traía sus fans, traía sus hooligans, pero sobre todo los trajo en esta discusión Heidegger entre, y curiosamente, un hecho que es recordado por el propio Manuel Levinas, entre los acólitos, entre los fans, entre los groupies que traía Heidegger, se encontraba un casi adolescente Emmanuel Levinas, que en esta disputa, en este acto pugilístico, en esta lucha, se puso curiosamente del lado de Heidegger, se puso del lado equivocado. Digo equivocado porque él mismo se autorreprochó en un reportaje que le hace Salomón Malca, famoso reportaje. Él dice que ahí se equivocó. Bien, en esta disputa pública que se hace en Davos, en la ciudad suiza de Davos, en el año 1929, es una discusión eh, con alguien que modera, con un moderador, en primavera, en la primavera de 1929 tiene lugar. Hay fotos muy interesantes donde aparecen ambos, Heidegger y Cassirer. Y lo cierto es que en esa discusión está resumida, está el zumo, el jugo de lo que podremos llamar los grandes temas del siglo XX. Está el tema de la filosofía y la muerte, la filosofía y el tiempo, la filosofía y la imaginación, la tarea de la filosofía. Todos los grandes temas están ahí y son dos puntos de vista confrontados. Esa discusión que fue registrada y que está transcripta, este, ha sido objeto en los últimos años de varios volúmenes que se han dedicado nada más que a esa discusión entre Heidegger y Cassirer. Eh, el libro que vamos a colocar hoy en nuestra biblioteca, que está en francés, porque casi todos los que participan en el libro son franceses, dije que fue un congreso que creo se hizo en el 2019, justamente en un aniversario, ¿no? De esta discusión que tuvo lugar en el 1929, al cumplirse un aniversario, se hace un congreso donde, con justicia, yo creo, se declara ganador por puntos, por decirlo de alguna manera, no por nocaut, pero sí por puntos a Cassirer. También hay que decir que el diagnóstico, la evaluación de este acto pugilístico, desde Habermas a otros filósofos, por ejemplo, Voegelin, muchos, hasta Leo Strauss, sobre todo Leo Strauss, lo habían dado por ganador a Heidegger. Esa idea de que la pelea la ganó Heidegger, hay ahora una revisión de ese puntaje, de ese veredicto final. Y este libro forma parte de, yo creo, de esa revisión. El libro aparece curado por los mismos que organizaron el Congreso. Estos son Emmanuel Fay,
es un muy importante filósofo, investigador que sacó un libro muy, muy importante sobre Arendt y Heidegger, editado por Albi Michel en el 2020. Un libro muy crítico con Hannah Arendt. Para algunos demasiado crítico, pero muy arriesgado en el buen sentido. Y se ha dedicado sobre todo a el tema de Heidegger y el antisemitismo. El tema de Heidegger y el antisemitismo está muy presente en este libro, es uno de los ejes. Otro de los organizadores es Jean Lassalle. Jean Lassalle es director de investigaciones en el Centro de Investigaciones de Francia y en el Centro Georges Simmel. Es autor de un libro sobre Cassirer, de lo trascendental a lo semántico, editado por Brin en el 2016. Este, mm, Luego está François Gastier. François Gastier es director de investigación honorario en Francia y ha publicado un libro sobre Heidegger muy crítico, Naufragio de un profeta, Heidegger hoy, editado por la prensa universitaria francesa en el 2015, y un libro que se llama Heidegger, Mesías antisemita, en el 2018. Y finalmente Muriel Van Vliet, que también es una investigadora muy importante de la Universidad de Rennes y que ha editado muchos libros sobre Cassirer, sobre Panofsky y sobre Barbour. El libro también trae al final un apéndice inédito de un artículo de el propio Cassirer discutiendo contra un filósofo antisemita de su época. mm, eh, el trabajo se llama Una confrontación de Ernst Cassirer con la filosofía folkish de Bruno Bauch. Y precisamente este Bruno Bauch había sido un muy importante filósofo antisemita. Finalmente, también hay otras colaboraciones en este libro muy importantes, entre ellas un especialista en filosofía alemana y antisemitismo que se llama Ulrich Sieg, y bueno, otros investigadores y filósofos especializados en Cassirer, muy reconocidos, como por ejemplo Eno Rudolf de la Universidad de Lucerna en Suiza, Sidonie Kelleher de la Universidad de Colonia, Capelier de la Universidad de Caen, entre muchos otros. Entonces recomendamos entusiastamente este texto para adentrarse en esta gran pelea filosófica. Pues La muchas... editor. Ah, Ay, sí, sí, perdón, perdón, sí, sí. perdón, Sí. Jorge, te pisé, perdón. Quería nada más dar algunos datos. Doy unos datos técnicos del libro. La editorial del libro es Quimé, con K, editado en París en el año 2021. Bueno, ya tenemos los datos, pero tenemos básicamente lo más importante que es tu crónica y tu comentario acerca de este libro y también la metáfora con la que nos quedamos, la metáfora pugilística. Muchas Es gracias por habernos atendido y hasta la próxima. Gracias a ti, Jorge.